El 3 de julio de 1947 hubo una tormenta en la zona de Roswell, Corona, Nuevo México. Una tormenta eléctrica muy fuerte. Los pobladores y hacendados, algunos testigos escucharon un estruendo. El 6 de julio, el hacendado Mark Brazel estaba recorriendo a caballo su hacienda y encontró restos extraños, un montón de restos metálicos que recorrían kilómetros hacia una zona de una colina, y se dispuso a volver al pueblo a avisar al comisario, pero antes de eso le mostró todo a una vecina, a otra hacendada cercana, de nombre Loretta Proctor. El 8 de julio es el día que Mark Brazel, William Mac Brazel, le informa al comisario de que esto había ocurrido. Y el comisario informa al regimiento de la RAF, a la base de la RAF que estaba en la zona de Roswell, Nuevo México. Así es como empieza el caso más importante de la ufología mundial, y con el cual yo no voy a hablar en base a documentales, libros, sino les voy a contar cuando hablé con un testigo indirecto de segundo nivel. Tuve una charla con Jesse Marcel III, nieto de Jesse Marcel, el que fue y revisó la zona enviado por el ejército de los Estados Unidos. Esto es WAP Protocol. Yo soy el investigador Adam Hanoch. El 6 de julio de 1947, el ranchero William Mac Brazel encuentra los restos. Se los muestra al sheriff George Wilcox. El 7 de julio interviene la base militar Roswell Army Airfield de la RAF. El oficial de inteligencia que inspecciona el lugar es Jesse Marcel I. Vamos a poner una foto acá de Jesse Marcel, de su hijo Jesse Marcel II o Jesse Marcel Jr., que fue importantísimo en el caso, y también está la foto de la persona con la que yo hablé, que es el nieto, Jesse Marcel III. El 8 de julio de 1947 es clave. Si nosotros vamos a los papeles, se da como 8 de julio el día del accidente, pero en realidad el accidente pudo haber pasado entre el 3 y el 4 de julio de 1947. Luego de una gran tormenta en el lugar. Los testigos principales civiles: Mac Brazel, el hacendado Glenn Dennis, dueño de una funeraria, de la funeraria local de Roswell. El ejército llama a Glenn Dennis pidiéndole 6 ataúdes pequeños como para niños. Y acá empieza toda la cuestión. Y Walter Hott emitió el comunicado original. Walter Hott es el que emite el comunicado al Daily Roswell. El Daily Roswell, en primer medida, pone una nota diciendo que el ejército de los Estados Unidos había encontrado una nave extraterrestre, y al otro día se desdicen y dicen que en realidad era un globo meteorológico. Y el mayor Roger Ramey junto con Jesse Marcel lo hacen presentar a Jesse Marcel de que lo que había encontrado era restos de un globo meteorológico. Pero ya
la duda había sido sembrada. La versión oficial que dio el ejército de los Estados Unidos de 1947 a 1990 de que se trató de la caída de un globo meteorológico. Pero hay muchas cosas que no cuadran. Por ejemplo, el testimonio de Glenn Dennis habló de cuerpos en la base. El testimonio de Jesse Marcel. Jesse Marcel llevó parte, puso cosas en cajas, llevó parte de eso a su casa y se lo mostró a su hijo, Jesse Marcel Jr., muy importante en la historia del caso Roswell a lo largo de los años. Tanto Jesse Marcel Jr. como su padre sostuvieron, luego de que Jesse Marcel se retiró del ejército, de que lo que había caído no era humano. Jesse Marcel habló, y Jesse Marcel Jr., que era el niño al que el papá le mostró los elementos, hablaron de un material como si fuese papel metálico que se arrugaba y volvía a su misma posición. Hablaron de unas vigas T, que las vamos a poner acá, que había varias vigas de ese tipo. Entonces estamos hablando de algo estructural. Y no solo una viga T, sino varias vigas de ese tipo. Los militares obviamente deciden presentar a la prensa que en realidad se trataba de un globo meteorológico, a cargo del mayor Roger Ramey, que estaba a cargo de la base de Roswell en ese momento. Pero acá entra un segundo protagonista, que es Stanton Friedman. Stanton Friedman es importantísimo porque Stanton Friedman es el que le saca el testimonio a Jesse Marcel, se pone a investigar el caso en los 80 y en los 90 y le saca el testimonio a Jesse Marcel definitivo de que lo que había visto no era un globo meteorológico. Los militares hablaron del proyecto Mogul, de un proyecto llamado Proyecto Mogul. Pero hubo muchos testigos que fueron apareciendo, entre ellos Loretta Proctor, la vecina del hacendado Mac Brazel. Loretta Proctor, una señora muy amena, viejita, que decía, ella contaba los videos que yo vi, que pude ver, de que el material era ultra liviano y que a ella le había llamado la atención que no se quemaba y que tenía memoria de forma. Ella había tenido también ese papel metálico que volvía a la posición, y ella contaba que lo intentó quemar, le intentó prender fuego, lo puso en la hornalla y que no se quemaba, y que lo trataban de arrugar y romper y que el material volvía a su posición original. Si sumamos a esto el testimonio de Glenn Dennis, dueño de la casa funeraria de Roswell, Glenn Dennis no solo habla con los militares que le piden esto, él en primer medida se acongoja porque pensó que había habido un accidente con un microescolar donde habían muerto varios chicos, y finalmente los militares le preguntan un montón de cosas, cómo conservar cuerpos, cómo guardarlos, cómo ponerlos en los ataúdes, y Glenn Dennis mismo se apersona en la base y se da cuenta que la base estaba alteradísima, que había movimiento, mucho movimiento, y que había mucho secretismo. Según el mismo testimonio de Glenn Dennis, se habían instalado carpas donde se estaban haciendo autopsias. Los mismos doctores militares estaban haciendo autopsias. Y él dice que lo que vio no era directamente, no eran niños, ¿no? Hay varios testimonios no verificados, incluso
de una enfermera que atendía en el hospital de Roswell, donde primeramente fueron llevados, porque no todos estaban muertos, había algunos cuerpos que tenían vida y algunos capturaron con vida. Se habla de que uno estaba con vida, uno estaba herido y otro con vida, uno murió en el hospital y otro quedó con vida y fue llevado. Y es raramente esa enfermera que atiende a uno de estos seres, supuestos seres, luego desaparece y desaparece todo el dato de ella. De hecho, Glenn Dennis y Jesse Marcel habían hablado con esta persona y después desapareció. Lo otro extraño es que Mark Brassel, el hacendado, había dicho una versión primero y luego, cuando el Daily Roswell se desdice y pone lo del globo meteorológico, Mark Brassel va al programa de radio de Roswell y declara que sí, que lo que decía el ejército era real, que era un globo meteorológico. Pero Mark Brassel llega con camioneta nueva, con ropa nueva, con botas nuevas. Todos los que lo conocían se dieron cuenta de que había recibido algún dinero por callar, ¿no? Los militares dijeron, hubo explicaciones posteriores, posteriores al año 50, que se dijo que en realidad los supuestos cuerpos eran muñecos de dummies, muñecos maniquíes para pruebas militares. Pero hay documentos oficiales. Informes de 1994, 1997 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La Fuerza Aérea dice que no hay evidencia extraterrestre y que todo se explica por el proyecto Mogul y por los programas secretos que ellos estaban llevando. Pero lo más impactante de todo es que está ese accidente en 1947, después hay otros accidentes en 1952 en Aztec, también en la zona de Nuevo México, también hay otros accidentes en la zona de Socorro, un aterrizaje de parte del testigo Lonnie Zamora años después, todo en esa zona de Nuevo México, y que a partir del año 1951 a 1952 el gobierno de los Estados Unidos decide crear la CIA a partir de todo esto que había pasado. Nosotros sabemos que la CIA son los verdaderos hombres de negro, los que llegan, los que están financiados por presupuestos oscuros, con helicópteros negros, con camionetas, y llegan y apretaban a los testigos y iban y empiezan todos los programas de recuperación de este tipo de material. Empieza el proyecto Blue Book. Después empieza Majestic 12. ¿Quiénes eran miembros del Majestic 12? Los miembros del Majestic 12 eran los miembros que se dedicaban, de agentes que se dedicaban y estaban entrenados para buscar estas evidencias y para callar testigos cuando había que callar. Mucha gente murió y mucha gente desapareció en el afán de Estados Unidos de recuperar estos materiales supuestamente extraterrestres. El proyecto Blue Book investigó más de 12.000 casos. No llegó a ninguna conclusión, como que no había amenaza y que no había evidencia extraterrestre. La ufología cree que el proyecto Blue Book cayó. Pero en todo ese proyecto de 1952 a 1969 hubo 701 casos sin explicación, pero ninguno confirmado como extraterrestre, obviamente, sino sin explicación. De hecho, ahí también entra a tallar John Hynek, el famoso
ufólogo, astrónomo que empezó a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. Lo importante es que el caso Roswell, el caso Corona, no fue tratado como caso extraterrestre en Blue Book. Lo trataron como un caso de un crash de un globo meteorológico. Después vino Majestic 12, un supuesto comité secreto creado por Harry Truman. El presidente Harry Truman es el presidente que lanzó en 1945, estuvo del 45 al 53 y es el responsable de las muertes de Hiroshima y Nagasaki, de tirar las bombas nucleares. Ahora se le está haciendo lío al presidente Trump y parecen que han olvidado que tuvieron un presidente llamado Harry Truman que sí tiró bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki y mató a decenas de miles de japoneses. Eso hizo que termine obviamente la guerra con Japón. Entonces, en Majestic 12 había miembros, según los documentos, Vannevar Bush, James Forrestal, Nathan Twining. Los documentos hablaban de recuperación de naves extraterrestres. Los documentos de Majestic 12 sí hablaban de Roswell como que fue un proceso de recuperación de naves extraterrestres, que había 4 cuerpos no humanos y que hubo un encubrimiento total de parte del gobierno de los Estados Unidos. Considerado una falsificación, un hoax por el FBI, por los archivos nacionales, de que es una falsificación de parte de ufólogos o conspiranoicos, pero lo cierto es que al parecer hay documentos de que este comité existió. Incluso anda dando vuelta un famoso manual, un manualcito que tenían los agentes a los que se les sacó fotografía. Es un librito viejo de bolsillo, que era un manual que te llevaban los agentes en sus sobretodos para saber cómo tenían que actuar en caso de encontrarse con este tipo de evidencia. Las evidencias a favor de los ovnis, el cambio brusco de versión oficial de parte del ejército del 8 de julio al 9 de julio, el 9 de julio, del 9 al 10 de julio, 9 de julio seguramente fue el día que de esta tapa que vamos a poner acá, y al otro día se desdijeron e hicieron esta otra tapa con la famosa foto donde está Jesse Marcel y el general Roger Ramey. Después los testimonios militares posteriores, luego de que Jesse Marcel habló también su hijo, que fue el que vio parte del material, Jesse Marcel Jr., que creo que nos dejó en 2016, en el año 2016, él partió. Yo no pude hablar con Jesse Marcel Jr. en ese momento, pero sí pude hablar con el nieto, Jesse Marcel III, que él me dijo que todo lo que su abuelo y su papá, todo lo que dijeron y todo lo que testimoniaron, ellos siempre supieron de que estábamos acompañados y de que lo que había sucedido no era humano. Voy a poner acá la charla que yo tuve por Messenger con Jesse Marcel III. Jesse estaba escribiendo por sacar un libro en ese momento. Yo lo molesté, me contestó en inglés y pude recabar una evidencia del caso Roswell de segundo nivel, pero de alguien muy cercano al caso, que es el nieto de Jesse Marcel, y que estuvo en contacto directo con su padre, que fue el niño que vio los objetos, y él me dijo: todo lo que mi padre y mi abuelo bregaron, eso es la verdad, muy acorde al testimonio que tanto Jesse Marcel y Jesse Marcel Jr. sostuvieron durante toda su vida, de que eso había sido un crash ovni. Lo que sí está confirmado, algo cayó en 1947. Fue recuperado por los militares.
Hubo un encubrimiento inicial. Lo que no está probado es que se trate de una nave extraterrestre. Lo que no está probado es que haya cuerpos de seres extraterrestres, de los famosos grises. Lo que no está probado es de que se haya recuperado tecnología alienígena, aunque después aparece otro personal del ejército, el coronel Philip Corso, que él dice que atestigua que él estuvo ahí y que vio parte de la tecnología que la milicia norteamericana desarrolló luego fue fruto a estos crashes que se produjeron del 47 al 52. De hecho, Philip Corso dice haber estado en el momento que se recibía la fibra óptica por parte de estos seres. De que muchos de los descubrimientos fueron en base a estas recuperaciones de naves, como el Kevlar, el láser, la fibra óptica. Este caso tiene una alta carga simbólica. Es el inicio de la era ufológica moderna. En 1947, el día 8 de julio del 47, por eso el día 8 de julio es el día del ovni, del ufólogo, en memoria de este caso. En Roswell, en la ciudad, se hizo un museo. El museo está a cargo lo creó la persona que dio el comunicado, ex miembro del ejército, junto con su hija. Hubo elementos reales y hubo distorsión mediática. El caso de Roswell es el inicio del cover-up, si vamos a verlo de esa manera también. Hay un posible encubrimiento si nos vamos a guiar por lo atestiguado por Glenn Dennis, por Loretta Proctor, por Jesse Marcel mismo, por los Marcel. Hay un real encubrimiento. Es el evento fundacional del fenómeno ovni moderno. Glenn Dennis, propietario de la funeraria Ballard Funeral Home en Roswell, sin conexión previa con el fenómeno ovni, y este testimonio de Glenn Dennis aparece públicamente recién a partir de los años 80. Dice recibir un llamado desde la base Roswell y le preguntan específicamente: ¿tienen ataúdes pequeños, herméticos? Y le empiezan a consultar sobre preservación de cuerpos dañados, efectos en tejidos por exposición al aire y a la atmósfera. Esto ya sugiere no un accidente convencional según su relato. La enfermera, testigo clave indirecto, Dennis menciona a una enfermera, nunca confirmada oficialmente, nunca se dio el nombre de esta persona. De hecho, dicen que esa persona la hicieron desaparecer. Hay varias versiones: que se habría enfermado y que luego le hicieron desaparecer, pero que primero habló con Glenn Dennis y que también habló con Marcel. Que habría estado en la base durante la autopsia. Le describe cuerpos pequeños, cabezas grandes, ojos prominentes, el famoso Eve gris, ¿no? Le entrega un dibujo de los seres, pero la enfermera desaparece del registro. Glenn Dennis muestra y está ese dibujo que la enfermera le hace, pero no hay documentación verificable de que haya existido esa enfermera. Le hicieron desaparecer, sí, le hicieron desaparecer con todo, o sea, la borraron de la existencia. De hecho, a partir de ese momento empieza a suceder seguido, a partir del 52 en adelante, todo este tipo de cosas, de que desaparezcan testigos y de que gente tenga muertes dudosas. Entonces, Dennis dice que fue a la base, fue detenido por los militares, vio actividad inusual, ambulancia, seguridad reforzada, que había mucha tensión operativa en la base. La evaluación de su testimonio a favor, que dio detalles consistentes a lo largo del tiempo, él sostuvo lo mismo. Coincide con la narrativa de recuperación de cuerpos, de Eves.
Él no buscó fama inicial, habla varias décadas después. Lo que está en contra es que no hay evidencia documental, que es un testigo indirecto de lo más importante, y que el elemento enfermera no se puede verificar. Loretta Proctor, vecina de Brazel, de William Brazel, amiga y vecina de Brazel, vivía cerca del rancho donde aparecen los restos, y es una de los testigos que tiene un primer contacto con los restos junto con Jesse Marcel Jr., junto con su hijo. Según su testimonio de Loretta, Brazel le muestra los materiales encontrados, describe tiras tipo goma, material metálico muy liviano y un papel metálico de estructura extraña que recuperaba su forma. De eso también habla Jesse Marcel Jr. Y dice Loretta que hace la prueba casera muy interesante, que intenta quemar ese papel metálico, el papel no se quemaba, intenta cortarlo, no se puede cortar con tijera y no reacciona como un metal común. Este punto es clave para hablar acerca de un material anómalo, de que había algo que no conocido en el evento. La descripción es que dio ella, que no parecía madera, no parecía metal convencional, que los objetos no parecían de ningún plástico conocido, y Mac Brazel le dice, ella cuenta que Brazel cuando le lleva las cosas le dice, yo nunca vi algo así. Después del contacto militar, Brazel cambia su versión públicamente, de hecho lo ven que cambia la camioneta, cambia la ropa, es como que recibió un dinero. Y Loretta sostiene, la vecina sostiene que fue presionado, que lo hicieron retractarse, que lo amenazaron directamente, que le ofrecieron dinero y callarse y guardar la boca cerrada, ¿no? La evaluación a favor, que es un testigo temprano, premilitar, Loretta Proctor, es un relato coherente con el de Jesse Marcel y de Jesse Marcel Jr. y describe el mismo material no convencional. En contra, ese testimonio aparece años después, sin evidencia física preservada. Es un testimonio de alguien que dice haber visto esto. Cuando uno cruza los testigos, Jesse Marcel, Mac Brazel y a Proctor y a Dennis, se arma un patrón. Si nosotros juntamos los testimonios de Mac Brazel, de Jesse Marcel, militar, padre, de Loretta Proctor, vecina, y de Glenn Dennis, tenemos un patrón que habla de lo mismo, y ese patrón es que cayó un objeto no humano, se recuperó material extraño, que los militares intervinieron rápido y posible recuperación de seres biológicos. Esto es lo que pasó en Roswell, Nuevo México, en Corona, exactamente, a 120 kilómetros de Roswell es el lugar del accidente. Hay un hito hoy en día en ese lugar, y en la ciudad de Roswell hay una ciudad totalmente dedicada a los ovnis. Eso es más o menos la historia. Yo tuve una participación directa con un testigo de nivel 2, que es el nieto de Jesse Marcel, al que le pregunté directamente si el caso era verdad o no, y Jesse Marcel III me dijo lo que dijeron mi padre y mi abuelo es lo que sucedió. Todo lo que ellos testimoniaron, ellos vivieron toda su vida afirmando que fuimos visitados. Eso es lo que me responde Jesse Marcel III. Gracias a todos por estar. Esto es WAP Protocol. Nos vemos en un próximo video.